Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy tenemos el placer de tener como entrevistado a Javier Perona. Hola Javier, buenos días. Hola Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación a este episodio y te pediríamos primero si te pudieras presentar un poco, contarnos quién eres y saber a lo que te dedicas. Sí, perfecto. Soy Javier Sánchez Perona. La mayoría de la gente me conoce como Javier Perona porque es como firmo los artículos científicos. A mí no le hace mucha gracia, la verdad. Sánchez es un apellido muy común. Y soy científico titular en el Instituto de la Grasa, que es un centro de investigación del CSIC, que se dedica a la investigación en alimentos, sobre todo aceites y grasas comestibles. En particular, yo trabajo en compuestos bioactivos procedentes del olivo, que normalmente forman parte de los aceites de oliva, y en relación con la salud, enfermedades metabólicas, etc. Y aparte de esto, también soy profesor en la Universidad Pablo de Olavide. Ambos centros están en Sevilla. Y como profesor de la Pablo de Olavide, doy clases en un máster y también en el grado de nutrición humana y dietética. Más o menos eso es Ajá. lo básico de a lo que me dedico. Perfecto, perfecto. Entonces, por tu formación, tú estudiaste biología, ciencia de los alimentos. Estudié O... ciencia y tecnología de los alimentos. Ajá. Fui de los primeros licenciados. En mi Ah, universidad fui de la tercera promoción que salíamos licenciados. muy bien, muy bien. ¿Y cómo te metiste en este mundo de la investigación? Supongo que seguirías la carrera tesis, postdoc, etcétera, por si no puedes contar también un poco. Sí, me río porque yo terminé investigación por error. Es Anda, vaya. una anécdota que me gusta mucho contar porque es divertida. Evidentemente yo seguí la trayectoria habitual, pero mi primera actividad investigadora fue con una beca de introducción a la investigación del CSIC, que hoy en día se llaman becas JAE Intro, que son para alumnos de último curso de grado o creo que primero de máster también. En la época que yo estaba estudiando eran solo para alumnos de último curso de licenciatura. Pero digo que terminé por error porque en esa época que no había internet, o por lo menos no había internet distribuido habitual para toda la población, sino Claro. para cuestiones muy puntuales de algunos profesionales. Estas solicitudes pues se hacían a mano. Entonces a mí me dijeron que había una beca en el BOE, que había salido en el BOE, y yo en realidad estaba buscando otra. Estaba buscando una beca de colaboración en el departamento de la universidad donde yo estaba colaborando como alumno interno. Pero dio la casualidad que el mismo día salieron dos becas, la de Mm. colaboración y la de introducción a la investigación del CSIC. Y yo me equivoqué de beca. Entonces hice la solicitud por la del CSIC, por error, y me la concedieron. Vaya. Lo divertido fue cuando me llegó la carta, que yo no sabía qué beca me habían dado, y hasta que me di cuenta que me había equivocado de beca. Y así aterricé yo en el mundo de la investigación. Y a partir de ahí me dieron la oportunidad de hacer la tesis doctoral aquí en el Instituto de la Grasa, y luego, haber terminado eso, hice mi postdoc en Londres y me pude reincorporar al Instituto de la Grasa después de la estancia postdoctoral. Eso fue en el año 2003. Y en el 2008 conseguí la plaza de científico titular, que es la que disfruto ahora mismo. Ajá. Y por curiosidad, ¿cómo te reincorporaste? ¿Fue con un Ramón y Cajal o alguna de estas aproximaciones? Primero me incorporé con un contrato asociado al proyecto, y una vez que ya estaba con ese contrato solicité una Juan de la Cierva y me la concedieron. Ujú. En el último año de disfrute de la Juan de la Cierva conseguí la plaza de científico titular. Muy bien, muy bien. Bueno, pero dices que fue por error. Toda la historia fue por error, efectivamente, pero supongo que te diste cuenta del error, no sé, a los meses, a los días, o cómo fue eso, porque también podías haber vuelto hacia atrás, ¿no? O cómo fue la historia. No, lo que pasa es que yo seguí colaborando en el departamento sin cobrar. Ujú. Y la beca para el CSIC la disfruté en verano, una vez que ya Ah, mis actividades lectivas habían terminado en la universidad. Entonces me ujú. vine a Sevilla
en los meses de junio y julio y pasé todo Vaya, el calor que se puede pasar claro, Era tremendo, era una cosa increíble. Yo no había pasado nunca tanto calor en mi vida. Ahora ya más o menos me he adaptado. claro, claro. Muy bien, pues ya ves los caminos de la investigación por dónde pueden llevar, ¿eh? Nunca se sabe. Muy bien. Entonces ahora estás investigando en los temas que has comentado. He visto una publicación tuya muy, muy interesante donde estudiáis, has comentado sobre la grasa, el aceite, el ácido oleanólico. He visto que estáis ahí con temas de algunos targets y tal. Pero bueno, toda la investigación, una cosa de que a mí me llamó bastante por la atención, yo vi hace tiempo ya un post tuyo, bueno, un post no, un tweet en Twitter, porque bueno, para los que no lo saben, los que ya lleven escuchando un tiempo el podcast ya conocen un poco el proceso, pero en el mundo de la investigación, las investigaciones se hacen, la investigación por hacerse se hace sola y más tarde o más temprano enviamos nuestra publicación a una revista científica. En esa revista científica esa publicación se evalúa por expertos en el área y el proceso sigue un rigor científico, etcétera. Pero hay un detalle de este proceso que no se suele hablar nunca, que es el coste de todo el proceso, tanto para la editorial de esa revista como para el tiempo que dedica el investigador a la hora de evaluar el artículo, de leerlo, de dar mejoras, etcétera, etcétera. Es un proceso que muchas veces se da por hecho, pero no, porque requiere tiempo del investigador también. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque era algo que yo tenía en mente pero que no había visto nunca y que vi en un tuit de Javier hará unos años ya y que volví a ver hace poco, que era, bueno, cuéntalo tú mejor, Javier. Me gustaría que nos contaras cómo ves desde tu punto de vista que funciona el proceso de revisión de artículos científicos por expertos, como es tu caso, y qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y si propondrías alguna mejora en ese proceso. Vale, a ver, primero, para los que no lo conozcan, habría que aclarar un poquito cómo es el proceso. Claro. Una vez que un científico termina un estudio, una investigación, obtiene el producto, que son los resultados científicos. Esos resultados científicos no pueden quedarse en el laboratorio, porque no tiene sentido. La ciencia no se hace para que los resultados queden en el laboratorio, sino que tienen que salir a la luz. Pueden salir a la luz de muchas maneras. Pueden salir a la luz a través de medios que solo, normalmente o mayoritariamente, leen o ven otros científicos, que es lo que llamamos difusión científica, o puede salir a la luz a través de medios a los que tiene acceso el público general, que es lo que llamamos divulgación científica. Lo más habitual es primero realizar la difusión y luego a lo mejor la divulgación. Cuando se hace difusión científica se puede publicar en distintos medios también, pero los más habituales y son los que normalmente nos exigen o nos piden para las evaluaciones que nos hacen a los científicos son las revistas científicas. Para que se publique y que lo que se publique sea creíble, eso tiene que pasar un proceso de revisión por pares, que se llama, de tal manera que otros científicos tienen que revisar y evaluar el trabajo que uno ha hecho. Eso es un proceso que se viene realizando desde hace muchísimo tiempo y que a todos los científicos nos parece adecuado porque garantiza eso, garantiza que aquello que se publica ya haya pasado una revisión por otros científicos independientes que no tienen nada que ver con la investigación y eso hace pues, que sea fiable y que uno se lo pueda creer. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. El problema viene cuando esas revistas donde estamos publicando tienen beneficios económicos. Y resulta que esos beneficios económicos son probablemente los más altos que se pueden obtener por una empresa de forma legal. Es decir, las editoriales científicas que publican las revistas donde nosotros enviamos nuestros artículos científicos son las empresas que tienen un mayor beneficio de todas las que existen. Tienen beneficios por encima de las empresas tecnológicas como Google o como Microsoft. Tienen beneficios por encima de las farmacéuticas. Es una cosa increíble. ¿A qué se deben esos beneficios? Esos beneficios se deben a que ellos reciben ingresos por las publicaciones que nosotros publicamos, pero no pagan a los autores, es decir, los científicos no cobramos por publicar en esas revistas, al contrario, en muchas ocasiones tenemos que pagar por publicar
Y además no pagan a los revisores. Es decir, esos otros científicos que están evaluando esos artículos tampoco cobran por revisar. De manera que es el negocio perfecto, no tiene gastos de ningún tipo, más allá de mantener una página web y a unas personas que gestionen y distribuyan esos trabajos que otros hacemos gratis. Lo que está ocurriendo es que hay miles de científicos que se han cansado de este sistema tan perverso. Estamos de acuerdo con que hay que revisar los artículos, porque es parte del proceso científico. Lo que no estamos de acuerdo es que haya unos beneficiándose y beneficiándose tanto del trabajo gratuito de otros. Eso es cómo está funcionando. Entonces, el proceso no está mal, pero lo que no puede ser es ese beneficio económico tan desmesurado a costa del trabajo gratuito. Totalmente, totalmente de acuerdo en el proceso. Yo creo, claro, y es importante que lo cuentes así en detalle, porque la gente que está un poco fuera del mundo de la investigación no lo conoce y hay mucha gente que tampoco conoce en detalle. No, uno de los datos que has contado es efectivamente de las empresas que mayor rendimiento económico sacan de todo el planeta. Es impresionante. No se me ocurre ahora mismo ningún otro tipo de negocio que saque tanto beneficio, ¿no? Al menos un Bien. negocio legal. Exactamente. Traficantes de cocaína probablemente tengan mayor beneficio, pero bueno. Exactamente, pero bueno, estamos ahí en este tema, exactamente. Muy bien. Y entonces tú proponías una aproximación. Normalmente, bueno, también para el que no lo sepa, cuando eres un investigador, voy a comentarlo, esto desde mi punto de vista también, es un comentario personal, ¿no? Cuando tú llevas un cierto tiempo en la investigación y tienes ya una cierta visibilidad, es decir, has publicado una serie de trabajos, esos trabajos han recibido una serie de citas, pues ya cada vez el trabajo llega a más sitios y, por tanto, las revistas científicas cada vez se puede decir quizás que te conocen más y entonces cuanto más famoso eres como científico, mayor número de peticiones, incluso diarias, a veces en algunos casos, recibimos los investigadores para que estas editoriales te envíen trabajos a revisar. En mi caso a veces puede ser una revisión por día, 2 revisiones por día, etcétera. Pero como comenta Javier, en la mayoría de los casos, bueno, en la mayoría no, yo creo que en todos los casos, esas publicaciones las revisamos los investigadores, los científicos. Me gusta más decir investigador que científico, porque también hay investigadores en el mundo de las humanidades, etcétera. Pero esas revisiones se realizan normalmente un coste cero por los investigadores. Entonces, hay muchos sectores ahora mismo que están empezando a estar un poco descontentos con este sistema y algunos que han propuesto algunas alternativas, como la que yo vi en Javier, por si las pudieras comentar un poquillo. A ver, lo primero que quiero decir es que eso que comentas es cierto, pero era cierto hace un tiempo. Hoy en día los correos que envían para solicitar revisiones prácticamente son indiscriminados. Ya no se distingue que el científico sea realmente un experto reconocido o que esté... Correcto. Porque todo este proceso está automatizado, entonces muchas veces son máquinas las que van buscando por palabras clave y aquel investigador que alguna vez haya enviado una publicación a una revista ha puesto unas palabras clave, entonces automáticamente le envían un correo para solicitar una revisión. De manera que ni siquiera tiene por qué ser experto. Por eso hay incluso investigadores predoctorales, están en su primera etapa, todavía es un periodo de formación, que están recibiendo permanentemente solicitudes de revisión. Lo que pasa es que reciben menos porque como han enviado ellos menos artículos a publicar, pues exacto. La máquina todavía no ha aprendido, ¿no? Pero eso es. irá aprendiendo. Así que sí, es así. Eso es lo que resulta. Todos recibimos 3, 4, 5 solicitudes por semana, algunas de lo más peregrino, porque ni siquiera tienen que ver muchas veces con el área de conocimiento en la que trabajamos, porque bueno, las máquinas se confunden. Y si no les meten bien los parámetros, pues resulta que te mandan para revisar artículos que no tienen nada que ver con lo que uno hace. El sistema está completamente corrompido, el sistema no funciona, todo el mundo está de acuerdo que
que va a colapsar en algún momento y lo importante es encontrar alternativas. Están surgiendo algunas alternativas. Algunas de las que nos gustan, sobre todo a los investigadores que trabajamos en organismos públicos, son las que dejan a un lado el beneficio económico que tienen empresas privadas como son las editoriales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los repositorios. Claro. Hoy en día los estudios, las investigaciones que están financiadas con fondos públicos en España y en la Unión Europea tienen la obligación de estar depositadas después en un repositorio de acceso abierto para cualquier persona. En principio, eso debería ser suficiente para el objetivo que mencionaba al principio, ¿no? Es decir, la publicación de nuestra producción científica. Se trata de que salga a la luz. No tiene por qué ser a la luz en una revista que pertenece a una editorial. Puedes salir a la luz en un repositorio donde además el público general, cualquiera que pueda estar interesado, pueda tener acceso. Porque en definitiva, la mayoría de las investigaciones que realizamos, menos en los centros de investigación, en las universidades, se financian con fondos públicos y los fondos públicos proceden de los impuestos de los ciudadanos. Así que el ciudadano tiene derecho a saber qué se está haciendo con sus impuestos. Por tanto, deben tener derecho a acceder a esos artículos, a esa producción científica. Eso sería suficiente. El problema que surge ahí es que después a nosotros nos tienen que evaluar y nos evalúan en función de nuestra producción. Como la producción son los artículos, si los artículos están publicados en repositorios, no hay realmente una evaluación de eso. Es complicado evaluar la calidad de nuestra producción porque no hay parámetros todavía. Unos se están desarrollando, hay gente que está desarrollando. Pues, hasta ahora, los parámetros que se estaban utilizando para esas evaluaciones tenían que ver con la repercusión que tenían los trabajos en las revistas donde se estaban publicando, pero tampoco eran adecuados porque tenían más que ver con el prestigio de la revista que con la calidad del trabajo. Totalmente. El tema de la evaluación científica es el que está frenando el desarrollo de nuevas alternativas a este sistema de publicación. Totalmente, totalmente. Lo ideal sería, como tú dices, una aproximación que puede estar bien es depositar en estos repositorios, quizás antes de enviar a una revista que publica en acceso cerrado, no sé si se puede decir así en castellano, pero tú antes envías esa publicación a un repositorio de preprints, que hay muchísimos. Por ejemplo, te voy a nombrar los que yo conozco, tenemos bArchive, tenemos SchemArchive, está Archive, incluso hay muchos otros, luego los intentaré poner en la nota del programa. Incluso puedo decir que algunas de estas revistas le han visto las orejas al lobo y también se han creado ellos sus propios repositorios de preprint. Obviamente, ¿no? Pero quizás una aproximación, como comenta Javier, porque al final, por lo que nos evalúan, al menos en España seguro, y en otros países es una tónica bastante similar, es porque esos artículos estén aceptados en tipo de revistas, ¿no? Porque para el que no lo sepa, en estos repositorios de preprints normalmente no hay una revisión científica, hay un primer screening de que eso es un artículo científico que tiene la pinta, sus figuras, sus referencias, etcétera, pero poco más. Entonces, quizás una aproximación podría ser depositar primero en preprint y luego enviar a una revista que no tenga costes, ¿no? Que no tenga costes para el investigador. Pero no sé cómo ves esto, porque al final, aunque uno envíe a una revista donde el propio investigador no tiene que pagar nada, pero es que al final esa revista de lo que se va a nutrir es en vender grandes licencias de publicación a los países o a los sistemas de investigación para poder ganar ese dinero, ¿no? Entonces, al final, estas empresas terminan teniendo unas ganancias desorbitadas por un lado o por otro. Pero en cualquier caso, aquí lo que vemos es que el investigador tiene que pagar o no ganar nada. Entonces, yo me acuerdo que tú pusiste ese tweet en Twitter donde proponías una alternativa a este método, pues si podías comentarlo un poco. Bueno, yo lo que intentaba con esa iniciativa era más que nada poner en evidencia
el sentido de la situación, ¿no? Que se extendiera. No tanto realmente cobrar, porque a lo que te refieres es a que yo lo que propongo es establecer unas tarifas por las cuales los revisores, que somos los mismos científicos que al final estamos también publicando, podamos cobrar por ese trabajo. Es decir, si nosotros estamos recibiendo, como decías tú, 4 o 5 solicitudes de revisión de trabajos a la semana, y cada uno de esos trabajos lleva un rato de trabajo. Claro, claro, claro. La evaluación de un artículo científico no se hace en un rato. Eso puede llevar, en función de la dimensión o la complejidad, pues entre 1 y 3 horas, por ejemplo, ¿no? Depende o más, o 5 horas, no lo sé, depende de cada uno Claro. y de la complejidad que tenga. Bueno, pues eso es trabajo que no se está remunerando. Así que una forma de llamar la atención de este tema, de mostrar ese sinsentido, era solicitar unas tarifas. Ellos, a la tarifa que nos cobran a los investigadores por publicar en algunas revistas, les llaman Article Processing Charges, que son los costes de proceso de artículos. Pues yo le puse Article Reviewing Charges, o sea, Totalmente. ¿no? O sea, los costes de revisión. Tú tienes costes de proceso y yo tengo costes de revisión. Totalmente lícito. La idea era, más que nada, llamar la atención, porque tenía muy claro que nadie iba a aceptar pagar por esos costes. Y de hecho así ha sido. Yo llevo 3 años respondiendo a las solicitudes de revisión con mis tarifas y todavía nadie me ha aceptado. Nadie, o sea, nada, cero No, se puede decir, ¿no? pero las Cero. respuestas más habituales que tengo son nada, o sea, simplemente no contestar. O que me vuelvan a enviar la solicitud porque no he respondido de la manera que ellos quieren, porque como he dicho antes, esos procesos están automatizados. Entonces te mandan, Claro. en el correo te vienen 2 links, en uno es para aceptar y el otro para rechazar la revisión. Si yo respondo, la máquina entiende que no es correcto y me vuelve a enviar el mismo correo. Y cuando contesta una persona, lo habitual es decir que es la política de la revista es no pagar a los revisores. Y como mucho, nos hacen un descuento en el siguiente artículo que vayamos a publicar en esa revista, que hay que querer publicar en esa revista. Si no quieres publicar en esa revista, el beneficio es cero. Exactamente. Quiero decir que muchas veces no te interesa la revista o ni siquiera es de tu ámbito exacto. O sea que no. Esas son las respuestas que se obtienen. O sea que, bueno, yo lo tenía claro. De hecho, yo me planteaba, digo, el día que una revista me diga que me pagan, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que bajar a hablar con la gente, a ver cómo se hace esto, porque no tengo la más remota idea. Claro. Pero todavía pues no ha pasado. Vaya. No ha pasado y yo dudo que vaya a pasar. En el corto plazo, por lo menos, no creo. Pero es curioso, bueno, yo tampoco creo que vaya a pasar. Bueno, la verdad que no lo sé, porque están habiendo tantísimos cambios en muchas cosas, pero es que esto es una industria y un modo de trabajo que está muy arraigado en el tiempo. Entonces, no lo sé, cualquier cosa podría pasar, pero también me sorprende un poco porque hay otro tipo de situaciones que son relativamente similares y donde el revisor sí que cobra dinero. Es decir, en la revisión de proyectos, cuando cambiamos de la revisión de un artículo científico a la revisión de un proyecto de investigación, por ejemplo, la Agencia Estatal de Investigación aquí en España a veces manda a revisar, proyectos de investigación, que obviamente los propios investigadores, igual que envían artículos a revistas científicas, también envían proyectos de investigación a las agencias de financiación. Esos proyectos también tienen que ser revisados y al final caen en revisores. Igual que hay revisores de artículos, hay revisores de proyectos y en este caso, al menos algunos ejemplos que yo conozco, los revisores sí que son remunerados automáticamente sin necesidad de que el revisor tenga que pedir perdón. O sea, está un poco en las condiciones. Y muchas veces la extensión o el esfuerzo intelectual, desde mi punto de vista, que hay que realizar para revisar el tipo de proyectos, quizás podría decir que me parece que es un poco más extensa o intensa que un artículo científico, aunque todo depende. Pero yo me pregunto por qué las agencias de investigación sí que te pagan directamente y las revistas no. Porque los dos sistemas yo creo que han convivido a lo largo del tiempo. No sé cómo ves tú esto.
Sí, yo tampoco tengo una respuesta para eso, pero es así. Lo habitual es que las agencias evaluadoras soliciten esas revisiones de proyectos y las paguen. Pagan muy poquito, pero bueno, pagan algo. Pagan muy poco, es verdad. Muy poco, o sea, para el tiempo dedicado es poquísimo. Pero bueno, es algo. Y eso, yo en mi experiencia es con las agencias españolas, pero también extranjeras, que me han solicitado evaluaciones de proyectos y siempre me han pagado. Muy poquito, pero me han pagado. No tengo ni idea. A mí me parece que es más que nada que esas agencias normalmente son administraciones públicas, son organismos públicos y en realidad no tienen un ánimo de lucro, así que no están intentando exprimir al máximo y Claro. explotar personal. Pero no sé si es por eso, se me ocurre. En cambio, las editoriales, como decimos, son empresas privadas cuyo objetivo es el máximo beneficio. No sé si ese es el motivo, pero la verdad que es así como tú dices. Sí, sí, es curioso. A mí, pensando mientras hablabas, la única cosa que veo diferente, no es el objetivo a lo mejor de esta charla, pero a mí también me llama mucho la atención porque el único punto bueno que vería yo en algunas revistas de estas que no voy a nombrar ninguna editorial, los que están en este mundo saben, se pueden imaginar un poco las que son, es que los procesos de revisión bien hechos quizás son relativamente rápidos. Relativamente rápidos para mí puede ser un mes aproximadamente. Yo en la investigación que hacemos es un poco multidisciplinar y a veces vamos, por ejemplo, al campo de la bioquímica, pero otras veces en el campo de la informática. En una revista relativamente buena, un proceso de revisión puede durar un año, que a mí también me parece un poco descabellado. No me quiero meter, no quiero abrir ese melón, pero lo que quiero decir es que yo lo que he visto es mucha diferencia entre el tiempo de revisión que puede tener una revista de este tipo, que puede ser quizás un mes en promedio, mientras que la evaluación de un proyecto de investigación puede llevar meses. Aunque también hay que decir, pensándolo en voz alta, que la evaluación de un proyecto de investigación también lleva muchas fases, porque primero alguien tiene que hacer un pre-screening, comprobar que todo está correcto antes de enviar a los evaluadores y hay muchas fases ahí en medio. Pero bueno, y nada, no quería robarte más tiempo, solo comentarte si crees que este sistema cambiará algún día. Bueno, ya hemos comentado que es un poco Yo lo veo muy difícil, complicado, la verdad, lo veo muy complicado. es muy complicado. Siga siendo un negocio, es difícil. Para que cambie, tiene que haber una revolución que parta de los propios investigadores, que se empiecen a negar a revisar los artículos o a pedir tarifas como hago yo, eh, y que de esa manera las agencias evaluadoras se den cuenta de que las evaluaciones se tienen que hacer de otra manera. Hay también algunas iniciativas en ese sentido, en plantear que a los científicos se nos debe dejar de evaluar de la manera que se nos evalúa hasta ahora, a partir de las revistas donde publicamos y que se tiene que prestar más atención al impacto que tiene o la importancia que tiene la investigación en sí y no dónde se ha publicado. Entonces, en ese sentido, hay una esperanza de cambio y hay iniciativas que van encaminadas hacia allí, pero lo veo en el corto plazo, lo veo muy complicado, muy complicado. Bueno, pues ya veremos lo que va pasando. En fin, los que estéis empezando en esto, no deprimáis, porque parece que lo pintamos un poco negro sobre cómo es el proceso, pero bueno, es un proceso que básicamente siempre ha existido así, o al menos en mi experiencia de publicación, que comienza en el año 2001, yo lo único que he visto es que, por mi experiencia, cada vez el número de peticiones de revisión y de revistas y tal es cada vez mayor, también porque me hago más viejo, me llegan más cosas y como han comentado Javier, más artículos que revisas, más te meten en su base de datos, más cosas te envían, etcétera. Los que estéis empezando en esto, no os deprimáis, seguid adelante porque la carrera de investigación es de fondo. Y nada más, Javier, pues muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia y tu opinión. Y nada, pues que te vaya genial y gracias por todo. Pues muchísimas gracias, Horacio, por invitarme al podcast y mucha suerte, que vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.